Hola, ¿cómo están todos? Feliz día, bienvenidos a nuestra clase de Cátedra Bolivariana. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema, analizando un poco la situación social, política y económica de la época. En especial, en esta oportunidad vamos a hablar de la situación económica. Si la clase pasada vimos un poco como la importancia del tema gastronómico, de lo que comían, hoy vamos a ver un poco sobre la situación económica, es decir, cuáles eran los elementos fundamentales de la economía venezolana, o por lo menos cómo estaba regularizada esa economía. Así que vamos a hablar un poco sobre economía. Y para comenzar a hablar sobre economía, es importante que tengamos la posibilidad de ver qué es economía. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de economía, aquí tenemos un concepto que nos dice que es la ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, la distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Es decir, ¿qué nos está diciendo el concepto? Que la economía entonces va a ser, es una ciencia, ¿verdad? También es una disciplina que se va a encargar del estudio y la reflexión de lo que tiene que ver con la producción de riqueza y con la producción de mercancías. Y cómo esas mercancías se distribuyen, cómo esas mercancías se consumen, cómo esas mercancías se venden. Y como ustedes saben, un hecho humano fundamental que posibilitó al menos lo que conocemos como la civilización fue el comercio. Y porque a partir del comercio también había intercambio cultural. Entonces nosotros entendemos que la economía es fundamental y además como lo dice acá, para satisfacer las necesidades humanas. ¿Y cómo satisfacían las necesidades humanas en la colonia? Ustedes, bueno, ya lo hemos visto además que las satisfacían a través de la agricultura. Es decir, la agricultura era el bien, eh, era el elemento, era la base de la producción económica de la colonia en ese momento. ¿Y se producía para qué? Cuando estamos hablando de producción, estamos hablando de qué tipo de producción. Hay una producción agrícola para satisfacer las necesidades de la colonia. Las necesidades, perdón, de la metrópoli, las necesidades de España, porque Venezuela estaba en una situación colonial. Es decir, Venezuela no decidía qué producir, sino se decidía fundamentalmente de España según las necesidades que había en España. Por eso a cada región se le asignaron como eh, algunas funcionalidades en torno a la economía española. Como ustedes saben, la provincia de Venezuela no tenía grandes riquezas, era más bien una provincia chica, una provincia con poca importancia, no tenía grandes riquezas, me refiero, no tenía grandes riquezas metálicas. Pero a partir de que la Casa Borbón, antes de la Casa Borbón reinaba en España la Casa de Asturias o las Casas de Habsburgo, cuando toma el poder la Casa Borbón empiezan, que es una casa además francesa, empiezan a hacer una serie de reformas que tenían el objetivo fundamental de tener mayor control sobre las colonias, ¿sí? Porque ellos decían que la corona en Asturias no tenía suficientemente control, así que ellos querían tener más control. A esta etapa de la historia de la colonización en América Latina se le va a conocer como la reconquista o la recolonización. Es una etapa donde se empiezan a tener nuevas leyes y nuevas legislaciones con el objetivo de que desde España se tenga muchísimo más control de lo que está sucediendo en lo que se conocía en ese momento como el Nuevo Mundo. Venezuela, al ser una provincia también bastante autónoma, también va a entrar dentro de esto. Y va a entrar dentro de esto con un elemento regulador de la economía. Este elemento regulador de la economía va a ser esto que nosotros vamos a tener aquí que se llama la Real Compañía de Caracas, también conocida como la Compañía Guipuzcoana. La Compañía Guipuzcoana se funda en 1728 para controlar el comercio entre Venezuela y la metrópoli, es decir, entre Venezuela y España. Tenía el objetivo de regular ese comercio. ¿Y por qué tenía el objetivo de regular ese comercio? Bueno, antes de la compañía guipuzcoana, eh, digamos, los mantuanos, los grandes cacaos, tenían la posibilidad de comercializar con aquellos que le querían comprar los cacaos, que le querían comprar el café, le querían comprar los tabacos, bien en América o bien en Europa. España empezó a regularizar esto y empezó a regularizarlo y dijo, ustedes no van a comerciar con quien quiera y ni siquiera van a vender su producto al precio que ustedes desean o al precio que es el que vale. No, ustedes se lo van a vender a la compañía guipuzcoana o a la Real Compañía de Caracas y esa compañía a su vez se lo va a trasladar a España, ¿ok? Para su comercialización allá.
Entonces había un control estricto sobre a quién se vendía. ¿Cuáles eran las funciones de esta compañía? Acá nosotros anotamos varias funciones. Una de estas primeras funciones va a ser, o al menos la segunda, pues ya sabemos que la primera es controlar el comercio, la segunda estaba delimitada, se encargaba de la comercialización de las mercancías, de lo que se traía y lo que se llevaba, ¿ok? Es decir, tanto ella llevaba mercancías de España como traía mercancías de España para la provincia de Venezuela. Como ustedes saben, la balanza comercial estaba desequilibrada porque eran muchos más productos los que entraban a Venezuela de España que los que salían de Venezuela hacia la metrópoli. Como digamos, otras de sus competencias, como nosotros aquí lo tenemos llamado, la tercera competencia va a ser que brindaba protección a las costas del país. Es decir, cuando habían corsarios, piratas que querían invadir las costas del país, porque querían, digamos, llevarse el botín, querían, digamos, robar o querían cometer algún atentado contra nuestras costas, la compañía también tenía el deber, la obligación, la competencia de brindarle protección a la provincia de Venezuela. Y lo otro es la compañía rompió relaciones comerciales con México y el Caribe, es decir, no se podía comercializar con el México y el Caribe, con México y el Caribe libremente. Todo iba a ser mediado por la compañía guipuzcoana o la Real Compañía de Caracas. Esto generó en la colonia, en la Venezuela colonial, digamos, varios enfrentamientos con la compañía, precisamente porque los blancos o los grandes cacaos estaban reportando pérdidas porque la compañía ponía los precios muy bajos de lo que vendían en Venezuela y aumentaba los precios de lo que traía. Es decir, tenía un negocio redondo. Se despachaba y se daba el vuelto. Nosotros entendemos que además en esta economía, en la siguiente lámina, la posición de los criollos va a girar en que se oponían al control de la compañía. Como yo les decía, la compañía bajó los precios del cacao y subió los precios de los productos que ellos importaban. Y esta compañía tuvo vida hasta el 10 de marzo de 1785. Es importante resaltar, muchachos, que en una primera etapa, la economía venezolana, la economía de la provincia, era una economía agrícola dominada por productos que ya estaban en América, que ya estaban en la provincia. ¿Cuáles eran esos productos? Esos productos nosotros podemos decir que eran el tabaco, era un producto, el otro producto era el cacao y el otro producto era el añil que se usaba para pintar la ropa de color azul. Esos eran los tres productos, después se fueron, y también el algodón, se fueron introduciendo otros elementos como por ejemplo el café, el plátano, el ganado vacuno que no existía aquí. Es decir, se fueron introduciendo otros elementos a esa producción agrícola de la provincia de Venezuela. Y estos elementos que se fueron introduciendo, como ustedes saben, el que tenía mayor valor y llegó a tener el mayor valor fue el cacao. Y además se conocen las grandes plantaciones de cacao como en Chuao, estas grandes plantaciones de cacao, y digo que son plantaciones porque son grandes extensiones de tierras que se cultivan por lo general con un solo producto, ¿sí? Que es diferente a lo que se llama economía de subsistencia o la agricultura de subsistencia, que es fundamentalmente la agricultura que practicaban, por ejemplo, los blancos que no tenían tierra o los negros que después de sembrar el poco de cacao, el patrón le daba 2, 3 hectáreas para que sembrara ahí yuca, batata, ñame, etcétera, para que comiera luego. Eso es agricultura de subsistencia. Pero la economía de plantación es una economía, por lo general, para satisfacer al mercado. Y por lo general ese mercado es el mercado internacional, que es el mercado europeo, es el mercado de la metrópoli. Es importante también como destacar en este elemento que si bien había un férreo control por parte de la compañía, por la Real Compañía de Caracas, la compañía guipuzcoana, también hay que decir que estos controles constantemente eran evadidos, que el acto de piratería o de contrabando era muy grande. Por ejemplo, y era grande porque países como Inglaterra, Holanda o Francia tenían bases de operaciones en el Caribe, con lo cual comercializaban con las colonias españolas. Y además comercializaban y le pagaban mucho más, por lo tanto era mucho más rentable vendérselo de contrabando a los franceses, a los holandeses o a los ingleses que vendérselo a la compañía guipuzcoana. Entonces nosotros nos encontramos que también es un periodo donde constantemente estas leyes eh, no eran cumplidas en su totalidad. Luego de que la Real Compañía de Caracas o la Compañía Guipuzcoana salió del país en 1785 porque quebró, se fundó otro organismo regulador de la economía que se llama el Real Consulado de Caracas.
El Real Consulado de Caracas, vamos a nombrar varias de sus características. Primero, rige el comercio, igual que la compañía guipuzcoana, pero a diferencia de la compañía, los criollos iban a tener un poco más de poder, que ahorita se los voy a explicar. Otra de sus funciones es que servía como tribunal mercantil, es decir, cuando había disputas en el ámbito económico, el Real Consulado tenía la posibilidad de mediar esas disputas, esas diferencias, esos pleitos, esas peleas. Lo tercero es fomentar la agricultura y las comunicaciones. Lo cuarto es la creación con la creación de esta institución, los criollos empezaron a tener mayor poder porque era una institución controlada por el poder mantuano. Es decir, los mantuanos tenían el dominio de esta institución, a diferencia de la compañía guipuzcoana, que ellos no tenían el dominio, y al tener el dominio de esta institución empezaban a cobrar mayor poder económico. En esta sociedad, que como ustedes saben es también una sociedad estamental, vamos a recordar algo que nosotros ya vimos hace algún tiempo, que es cómo estaba dividida esa sociedad. Lo primero que nosotros nos encontramos es que era una sociedad piramidal en el orden de lo social, una sociedad estamental. Cuando me refiero a estamental es que era imposible subir de rango social, escalar dentro de este elemento, porque una sociedad estamental se basa en el honor y en el privilegio. Cuando me digo en el privilegio es que cada uno, ¿verdad?, de estos escalafones sociales va a tener unos privilegios. El que tiene privilegio y nació con esos privilegios siempre lo va a tener, sea pobre o sea rico. Por ejemplo, un blanco peninsular siempre va a ser un blanco peninsular. Y los blancos peninsulares son los que venían de la península, es decir, venían de España y estaban aquí en la cúspide de la sociedad. Más abajo, pero también en la cúspide, estaban los blancos criollos, los grandes cancaos o los mantuanos, que también se le conocía. Estos mantuanos eran los nacidos, los blancos nacidos en el territorio venezolano, y además que tenían grandes haciendas, esto tenían grandes privilegios. Tenían la mayoría, concentraban la mayoría de los privilegios. En un tercer lugar, que también eran blancos, pero con menos capacidad económica, con menos capacidad política y con menos privilegios, nos encontramos los canarios. Por ejemplo, Boves era un canario. Los que vienen de las Islas Canarias también se le conoce como blancos de orillas. En una cuarta posición nos encontramos aquí, que es la mayoría además de la población. Nosotros nos vamos a encontrar que estaban los pardos. Los pardos eran todos aquellos que no tenían privilegios, pero eran seres libres, eran personas libres. Podían ser de tez blanca o de tez negra o de tez morena, pero su particularidad es que eran libres y eran trabajadores. Luego nos encontramos en la último escalafón de la pirámide a los indios y a los negros. Los negros eran la mano de obra, es decir, eran los que sustentaban fundamentalmente a este grupo que está aquí, a este grupo social, que son los peninsulares y los criollos. Tenían riquezas gracias a que estos señoritos que están acá, a los negros, trabajaban como esclavos. Esta era un poco la situación social y económica que sucedía en la Venezuela cuando nació Bolívar, que era una economía en principio que fue controlada por la Real Compañía de Caracas o la Compañía Guipuzcoana, luego pasó al Real Consulado, es decir, había mayor control de los criollos, y en la situación social era una economía estamental, pero no era una sociedad estamental, era una sociedad con bastantes divisiones sociales que eran muy difíciles de superar. Entonces, con esto acabamos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Un fuerte abrazo. Hasta luego.